Jorge, buen día, le saluda Rubén Atahuichi. ¿Cómo estás, Rubén? Buenos días, un saludo a toda la audiencia del programa. He abundado, creo que en los antecedentes, Jorge. Te doy la palabra. ¿Qué criterio tienes respecto de esta situación que ha generado el ímpetu de Amparo Carvajal de retomar, así llama ella, la sede de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, incluso a costa de su misma situación de salud? Sí, Rubén, a ver, este es un tema que preocupa al presidente, nos preocupa como gobierno, preocupa al país porque trasciende las fronteras de nuestro país a nivel internacional. Este problema que se ha presentado debido a que se trata de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, ¿no? Que si bien es cierto es una institución civil dentro del derecho privado, es decir, que corresponde a el sector privado las decisiones que vaya a asumir esta institución, pero que sin embargo por la connotación que tiene la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Bolivia y también otras asambleas en otros países, concentra la atención, por supuesto, a nivel internacional. Por una parte, por otra parte, están otros aspectos que tienen que ver con lo que tú mencionabas, pero no solamente tú, sino hay diferentes criterios, opiniones, corrientes respecto a el rol que ha cumplido la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Yo no diría la Asamblea como tal, sino las personas que en ese momento estaban conduciendo esa institución durante las jornadas del 2019-2020. Pero más allá de aquel contexto, te decía que hay una preocupación del presidente, de nuestro gobierno, por la salud, por la vida de una persona que está en riesgo, ¿no? Esta persona adulta mayor está por encima de los 80 años, sabemos que tiene además ciertas afectaciones de salud que ya viene arrastrando. Las condiciones en las que hoy está en una terraza con una medida extrema de hacer vigilia en ese lugar, por supuesto que nos preocupa, ¿no? Como podría preocuparnos cualquier vida, cualquier situación de salud de cualquier persona. Por lo tanto, el día de ayer nos hemos constituido con el Ministerio de Salud para verificar la situación de salud de esta persona, para brindarle una atención médica, y para eso se desplazó todo un equipo de profesionales médicos, una ambulancia, los equipos necesarios para cualquier situación, con el propósito de que las médicas puedan hacer un chequeo a la señora Carvajal y puedan tener un diagnóstico que permita darle todo el apoyo, toda la asistencia médica necesaria. Y por otra parte, el Ministerio de Justicia también se hizo presente con el propósito de verificar la situación del acceso a los derechos que cualquier persona tiene, y en este caso la persona adulta mayor. Habíamos conocido por redes sociales y también por las declaraciones de algunas personas que se le hubiera restringido el derecho de acceso a los servicios básicos, por ejemplo, ¿no? Que no tendría el derecho de locomoción, de transitar por esos ambientes, y que estarían siendo vulnerados este y otros derechos. Entonces, por mandato de la norma, nosotros como Ministerio de Justicia podemos buscar soluciones a los conflictos que se presenten con el propósito de poder solucionar estos problemas. Pero lamentablemente, Rubén, ninguno de los dos propósitos, objetivos de la visita que el día de ayer hemos realizado pudimos lograr. Primero, no pudimos ingresar a la casa porque hay un grupo que nos dicen es del grupo de Salazar, que hubieran lacrado, hubieran cerrado la puerta de ingreso y que impide ingresar por la puerta que da al inmueble de la Asamblea.
Bueno, no pudimos ingresar, había un cordón de policías de seguridad que también estaban allí haciendo guardia. Entonces intentamos subir por una escalera, pero ya no fueron los del grupo de Salazar que no nos dejaron ingresar por la puerta, sino por la escalera también no nos dejaron ingresar los activistas que apoyan a la señora Carvajal. Entonces no pudimos darle el apoyo médico, verificar la vulneración de sus derechos. Lamentablemente por estas dos situaciones, estas dos posiciones, Rubén, intransigentes que tienen estos dos grupos. Y bueno, lamentamos el ambiente porque no vamos a solucionar este problema si no es a través del diálogo. No lo vamos a solucionar insultando, gritando, queriendo agredir, como lo hicieron ayer, lamentablemente, los activistas que están apoyando a la señora Carvajal. Y no entendemos, Rubén, cuando se dice que son activistas de los derechos humanos. Y lo primero que deberíamos hacer como activistas de los derechos humanos es precautelar los derechos consagrados en la Constitución y entre ellos el derecho a la salud, el derecho a la vida. Porque en este momento la señora, por las condiciones que tiene, ¿no?, de edad principalmente y de salud, corre riesgo que se agrave su salud y pueda incluso poner en riesgo su vida. Entonces, uno de los principales derechos en este momento está en una situación de riesgo y por lo tanto los activistas deberían ser los primeros en buscar que el gobierno interceda para buscar una solución entre ambas partes. Pero lamentablemente pareciera que les interesa mantener este conflicto, no sabemos con qué objetivo, pero por lo menos ayer hemos sentido de que no tienen una intención, por lo menos, de ayudarla a la señora con una asistencia médica, verificar sus derechos, restituir los mismos, y mucho menos creo que tiene la intención de poder sentarse con el grupo de Salazar y buscar una solución a este problema que se ha generado, por lo que tú decías, y que es de conocimiento de la población, provocado por dos grupos que están peleando la conducción, la dirección de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Unos dicen que son afines al gobierno, afines al MAS, que son masistas, y los otros dicen, y ustedes son los afines al golpismo, son los que han defendido a los masacradores del 2019, del 2020, son ustedes que han defendido la resistencia juvenil Cochala. Es decir, hay posiciones muy encontradas, Rubén, que nos preocupa porque de por medio, te reitero, de estas dos posiciones está en juego la salud y la vida de una persona adulta mayor. Viceministro, ¿habrá sensibilidad en el gobierno? Porque los detractores de Edgar Salazar dicen que es el masismo el que ha instruido la toma de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, tiene el respaldo del gobierno Edgar Salazar. ¿Qué dijo específicamente el presidente Luis Arce respecto del caso de Amparo Carvajal, ahora parapetada o instalada en la terraza de la Asamblea? Bueno, primero que Salazar ha sido su vicepresidente, ¿no?, de la señora Carvajal en la anterior gestión. Segundo, que es la propia Asamblea que tiene sus estatutos, sus reglamentos y que se convocan en asambleas departamentales para elegir a los representantes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Es decir, no es una institución pública, no es una institución del gobierno, no es una institución que elige sus autoridades a través de un decreto supremo, de una resolución. Es una institución de derecho privado, es una institución que tiene sus propias normativas internas para elegir a sus representantes, y así ha sido siempre, ¿no? Allá ha pasado don Waldo Albarracín, por ejemplo, como un expresidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, y han habido otras personalidades que conocen bien cómo funciona esta institución privada. Por lo tanto, no es cierto que
el gobierno haya intervenido. Evidentemente, se puso policías para evitar enfrentamiento entre ambos grupos. Y por otra, el día de ayer, reitero, como gobierno hemos ido a visitar a la señora Carvajal, preocupada por su salud y por los derechos que supuestamente estarían siendo vulnerados. Los otros ya son adjetivos, ya son discursos, Rubén, que no responden a una realidad objetiva, sino a una realidad subjetiva. Eso, uno puede imaginarse cualquier cosa y lo dice, y eso, en vez de solucionar, agrava la situación. Lo que acá tenemos que hacer, Rubén, es indistintamente si son afines o no son afines, encontrar un espacio de diálogo. Solamente a través del diálogo este problema que se ha presentado se puede solucionar, porque no va a ser el gobierno que ingrese a la fuerza a ese inmueble a desalojar a la señora Amparo o al grupo de Salazar. No podemos hacer porque, te reitero, es una institución privada, particular, que el inmueble pertenece a la Asamblea y que en este momento estos dos grupos que están confrontados tienen sus propios razonamientos. Uno dice que la presidencia es vitalicia, es decir, es eterna, y los otros dicen, nosotros hemos sido elegidos por 6 asambleas departamentales a la cual no ha participado la señora Amparo Carvajal y por lo tanto somos los legítimos representantes de la asamblea. Como verás, son posiciones absolutamente de dos grupos que tienen sus propios argumentos para disputarse la dirección, la conducción de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Frente a esas dos posiciones, nosotros como gobierno lo que pretendemos es buscar un espacio de diálogo donde estas dos partes puedan sentarse y puedan debatir y encontrar puntos de interés común. No existe para nosotros, reitero, otro mecanismo que no sea el diálogo porque está descartado el tema de la violencia, nadie puede forzar absolutamente nada y este tema privado no se puede solucionar a través de una acción forzada o obligada. En todo caso, vamos a seguir agotando todos los mecanismos para acercar a estas dos partes. Ya el defensor del pueblo ha ofrecido la defensoría como un escenario neutral donde puedan sentarse estas dos partes y discutir sus intereses que tienen, pero fundamentalmente privilegiando la situación de salud de la señora Carvajal y también de su vida. Esa debería ser el principal motivo para que se puedan sentar estas dos partes y buscar una solución. De lo contrario, Rubén, simplemente estaríamos hablando de un discurso de defensa de los derechos humanos o de un discurso agresivo que no va a solucionar el problema y que más al contrario ya se sentiría que se está utilizando a esta persona adulta mayor para otros fines, para otros intereses que no precisamente son los intereses de defender o de activar los derechos humanos en la Asamblea. Yo le preguntaba, usted nos decía al principio, el presidente estaba preocupado. ¿Qué dijo el presidente respecto de la situación de Amparo Carvajal? Bueno, que a través del Ministerio de Salud se le brinde todo el apoyo, toda la asistencia médica posible, que se ponga a disposición una ambulancia a las 24 horas y un equipo de profesionales médicos, preferentemente mujeres, que estén alertas a cualquier situación de emergencia que se vaya a presentar. Entonces, hoy tenemos esa instrucción y está ahí el Ministerio de Salud, que felizmente está a una cuadra del lugar y hay un equipo que está disponible para una actuación inmediata en el caso de emergencia. Ojalá que no sea así, pero el presidente ha pedido que se tome ese recaudo. Y por otra, ha pedido también que el Ministerio de Justicia pueda constatar si hay vulneración de derechos para restituirlos y restablecer los derechos que estuvieran siendo vulnerados por parte de privados que están al interior del inmueble en contra de la señora Carvajal. Estamos todavía en esa situación, Rubén. Lamentablemente no hemos podido ingresar al inmueble ayer, por lo tanto hoy vamos a pretender persuadir a ambas partes para que puedan aceptar un diálogo
y puedan buscar una solución inmediata a este problema que lo sentimos es innecesario cuando se pone en riesgo la vida de una persona. Ahora, discúlpeme discrepar con usted, viceministro. No creo que estén impulsando a Carvajal para que esté allí arriesgando su vida. Es la misma Amparo Carvajal que suele ser porfiada. Ya lo hemos visto en el caso de Yanine Áñez, instalarse allí en la cárcel días, horas, ella solita, ¿no? Entonces creo que más es el carácter de Amparo Carvajal, que seguramente en su derecho pretende retomar la sede de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Y el conflicto es muy complicado, viceministro, le digo, porque es como sentarse a dialogar si nos ponemos de acuerdo si hubo golpe de Estado en 2019 o hubo fraude electoral. Esas mismas facciones ahora están enfrentadas en torno a la situación de Amparo Carvajal. ¿Qué dice, viceministro? Sí, sí, plenamente de acuerdo con la lectura que tú tienes y es penoso, ¿no? Porque este tipo de confrontaciones ideológicas que podamos tener entre diferentes sectores de la población de ninguna manera deberían anteponerse a la salud y la vida de las personas, pero lamentablemente en este caso y en los otros no ha sido así. El 2019, el 2020 no ha importado la vida de más de 30 personas que han sido muertas justamente por fuerzas armadas, la policía boliviana y el ejército, que salieron amparados en un decreto supremo, todo con el propósito de consolidar la presidencia de la señora Áñez y mantenerse en el poder a costa de la vida de las personas que salían a reclamar. O la persecución, la violación de los derechos humanos que ha habido en contra de más de 1,000 personas, el encarcelamiento, la tortura, etcétera, etcétera. Es decir, se antepone a veces este tipo de intereses a un tema que está ligado con el tema de los derechos humanos. Por eso te decía, nos preocupa que los activistas que apoyan a la señora Carvajal no hayan permitido el día de ayer, porque no fue la señora Amparo Carvajal, fueron los activistas que no nos dejaron ingresar por la escalera. Quizás si hubiéramos ingresado, hubiéramos conversado con la señora Carvajal, hubiéramos persuadido, hubiéramos restaurado los derechos que están siendo vulnerados, hubiéramos podido hablar con la gente que está allá adentro, es decir, hubiéramos tenido una oportunidad para poder buscar una solución a este problema, pero fueron los propios activistas que no dejaron ni siquiera que instalemos la escalera y mucho menos que podamos ingresar, ¿no? Entonces, ahí te reitero, siento de que no solamente es la señora Carvajal, sino son los activistas que impiden que se pueda buscar una solución, cuando ellos deberían conversar con la señora Carvajal tomando en cuenta su salud y su edad, y pedirle de que se busque, que esté dispuesta a flexibilizar su posición y buscar una solución. Pero yo siento de que es al contrario, más bien ellos incentivan la posición extrema, ellos son los que impiden buscar un acercamiento, ellos están impidiendo que se le brinde una atención médica, que se restaure sus derechos, y ya ahí siento de que no solamente es la decisión de la señora Carvajal, sino también que esta decisión es alentada por un conjunto de personas. Está bien, están en su derecho, lo pueden hacer, pero te reitero, lo que nos preocupa es la salud, es la vida de esta persona y también los derechos que estarían siendo vulnerados. Nos han dicho de que no tiene acceso al baño, por ejemplo, ¿no? Y esa es una preocupación. Entonces, ¿cómo restauras esos derechos? Es justamente ingresando, pero si son los propios que te impiden el ingreso al inmueble, entonces es muy complicado. Ahora, ¿cómo estará sopesando esa situación la señora Amparo Carvajal? Un derecho necesario el contar con un baño allí en esas instalaciones donde seguro no está construido un baño específicamente en la terraza, sino tiene que acceder a una pieza debajo de la terraza para hacer sus necesidades. Complicado el caso, ojalá que se resuelva,
aunque no tenemos esperanza de que se resuelva porque la una quiere tomar la sede, la otra parte quiere hacerse de la sede y esto se genera nomás hasta en un conflicto nacional, porque Amparo Carabajal es considerada como una heroína de los conflictos de 2019, del lado de quienes creen que hubo fraude electoral y creen que no hubo golpe de Estado, y en detrimento de otros sectores que creen que hubo golpe de Estado y no fraude electoral. Hemos hablado ya bastante de este tema. Si quiere comentarnos algo, por favor, respecto del anuncio de juicio de responsabilidades cuya proposición acusatoria fue anunciada por Comunidad Ciudadana. No todos, 4 diputados han presentado esta iniciativa. ¿Cómo es que cree que puede avanzar esto contra el presidente Luis Arce, viceministro? Sí, alguien diría ahí en términos coloquiales una denuncia sin pies ni cabeza, ¿no? Porque se están agarrando de argumentos que no son reales, argumentos que no son válidos, lamentablemente, pero sí sirve para hacer noticia y sirve para desgastar al gobierno, que es el propósito al final que tiene esta decisión que ha asumido estos diputados de la oposición. Al igual que el anterior tema, el propósito, el objetivo es utilizar a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos para generar un daño a esta persona adulta mayor y inculpar al gobierno. Ese es el propósito insano, lamentablemente, que vemos, que sentimos y que nos preocupa, al igual que esta otra actitud de la oposición de pretender instaurar un juicio que no tiene, te reitero, ningún respaldo legal, por cuanto ya se ha demostrado en los diferentes escenarios que el presidente cumplió con la Constitución de destituir al ministro Castillo, tal cual establece la Constitución, pero al mismo tiempo amparados en la Constitución que le faculta al presidente como una de sus atribuciones exclusivas de nombrar a sus ministros. Él decide nombrar a su ministro de gobierno y en el marco de la propia Constitución que establece cuáles son los requisitos para ejercer un cargo público de servidor público, se ve que el señor Eduardo Castillo no tiene ningún impedimento constitucional para ser nombrado nuevamente como ministro de gobierno. Por lo tanto, se ha cumplido las disposiciones que están establecidas en la Constitución. Ahora, la otra parte dice, no, es que se ha vulnerado la ley Evacopa, que la ley Evacopa dice que una vez destituido no puede ejercer el cargo, sin darse cuenta o sabiendo que esas disposiciones han sido declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. Ah, no, pero ha habido la propia ley del presidente Arce que ha mandado un proyecto de ley donde señala textualmente de que no puede ser ratificado en el cargo. Es un proyecto, ¿no? Y un proyecto es eso, no ha nacido todavía a la vida jurídica, por lo tanto no puedes utilizar como argumento un proyecto de ley, claro, que es cualquier cosa, es decir, que no tiene ninguna validez. Entonces, cuando te sostienes de estos elementos que no son válidos, que no han nacido a la vida jurídica, que no existen, lógicamente estás hablando de que esta denuncia simplemente tiene el propósito de generar una corriente de opinión, de afectar la imagen del presidente y afectar al gobierno. Es parte de la estrategia de la política opositora que hoy lamentablemente tenemos en el país. Yo personalmente tengo una lectura, viceministro. Primero son 4 diputados nada más, Ormachea, Nayar, Urquidi y Aliaga, que se presentan ahí a nombre de la bancada. No hay otros correligionarios suyos que anuncian. Podría ser tal vez una propuesta unánime de Comunidad Ciudadana plantear esta proposición acusatoria contra el presidente. Segundo, no ha tenido repercusión interna. Por ejemplo, suele ante las acciones de sus correligionarios y diputados y senadores Carlos Mesa reproducir en sus redes sociales alguna iniciativa. No pasó lo mismo. Y nosotros hablamos con Marcelo Pedrazas, quien ha dicho que hay pocas probabilidades de que la iniciativa prospere. ¿Qué lectura tiene esto? Ya terminando nuestra entrevista, viceministro.
Ellos saben perfectamente, Rubén, que no tiene ningún sustento legal esta denuncia, que saben que es irresponsable ir en una acusación de estas características, saben que pueden ser acusados posteriormente por una denuncia falsa y saben que van a naufragar en este intento de instalar un juicio de responsabilidades que no corresponde. Entonces, también hay pues algunos asambleístas que piensan al interior de la oposición y que, bueno, no van a estampar su firma simplemente por una posición aventurera de cuatro legisladores que quieren hacer buena letra con sus jefes porque también están jugando su reproducción política los próximos años. Entonces, ahí vamos a ver que este año y el próximo año, que va a ser muy complicado políticamente, vamos a ver muchas de estas cosas en el contexto de la política nacional, porque, reitero, ya se trata de la supervivencia y la sobrevivencia política de asambleístas de la oposición que van a tratar de ir a la reelección y para eso necesitan hacer buena letra. ¿Y cómo haces buena letra? Es atacando al gobierno, atacando al presidente y queriéndote mostrar como el paladín de la lucha contra la corrupción, de la lucha contra el narcotráfico y etcétera. Van a existir varios allí guerreros seguramente que van a tratar de sobresalir para ser contemplados en las próximas listas que la oposición va a presentar seguramente en las elecciones. Están en su derecho, por supuesto. Lo que sí es cuestionable y cuestiona la población es que estos derechos a veces se utilizan para un interés personal y para perjudicar a un gobierno y perjudicar, por lo tanto, al país, ¿no? Porque el país depende mucho también de una asamblea legislativa que sí, que sea fiscalizadora, pero que sea también una asamblea que pueda legislar en función a los intereses del país, principalmente. Pero no siempre es así, lamentablemente. Y bueno, la población se da cuenta de lo que están haciendo sus asambleístas y será pues el 2025 que con su voto también juzgue y tome su decisión soberana respecto a esta problemática política de la oposición que está atravesando, ¿no? Esta denuncia, reitero, no va a prosperar en ninguna instancia porque no tiene ningún sustento. Y entendemos cuál es el propósito que tienen estos parlamentarios. Le vamos a agradecer, viceministro Silva, por la deferencia que tiene con La Razón Radio. Será hasta otra oportunidad. No, sin antes, Rubén, de despedirme, si me permites unos segunditos para enviar un saludo respetuoso, un abrazo fuerte a todas las paceñas, a todos los paceños que este domingo 16 vamos a estar nuevamente festejando aquella revolución de 1809 que nos ha permitido no solamente a nuestro país independizarse, sino también, al igual que el 25 de mayo, han sido los primeros gritos libertarios que ha permitido la libertad de muchos estados en este continente. Un fuerte abrazo a mujeres y hombres que hacen cada día con su esfuerzo, con su trabajo, una ciudad linda, una ciudad de Lilimani, una ciudad que realmente nos acoge. Olinda La Paz, decimos todos los días, y eso es gracias también al esfuerzo de los paceños y las paceñas, que todos los días con un granito de arena están construyendo su querida La Paz, y estamos haciendo de La Paz una ciudad de calidad, una ciudad que realmente sea y tenga las condiciones para vivir bien. Un fuerte abrazo con todo mi respeto a todas y todos los paceños que este domingo vamos a festejar nuestro aniversario. Muchas gracias, Rubén, por la oportunidad que me brindas y siempre estaré atento a cualquier convocatoria tuya. Claro que sí. Felicidades.